Buen día, licenciada Ethel. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera de abogado y notario, sección B. Mi nombre es Yolanda Ilón Vicente, con número de carnet 0507 20 89 66. El día de hoy me corresponde hablar sobre los trabajadores campesinos. Pero antes de entrar a hablar de este tema, quisiera mencionar una frase que me pareció demasiado interesante. Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado, un arquitecto, pero todos los días vas a necesitar un agricultor. Analizando la frase anterior, conviene decir lo importante que son los trabajadores campesinos en una sociedad, básicamente porque ellos constituyen la base económica de toda sociedad. Además que solo a partir del trabajo de ellos se puede hablar de una seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque gracias a su trabajo es posible que en nuestras mesas haya un plato de comida que nos ofrezca nutrientes, es decir, que sea sano para nosotros. Tan importante es que en la legislación guatemalteca se crean normas para poder regularla y poder protegerlos. Sin embargo, para poder entrar a hablar de este tema, considero que es necesario que sepamos qué es un trabajador campesino. Por ello, la definición siguiente. El trabajador campesino es propietario de una pequeña parcela que cultiva con la ayuda de su familia empleando animales, como los bueyes, para jalar su arado. Se apoyan en herramientas y maquinaria sencilla y siembran una vez al año aprovechando el agua de la temporada de lluvias. Bueno, sabiendo la definición anterior, debo decir que trayéndolo a nuestra realidad nacional, un trabajador campesino es aquella persona o son aquellas personas que trabajan de manera independiente, cultivando sus propios alimentos. Estas personas cultivan, por ejemplo, maíz, papas, verduras como rábanos, zanahorias, frijoles y todo esto. Entonces, ellos trabajan para obtener su propio sustento. Sin embargo, también se le llama trabajadores campesinos a aquellas personas que van a trabajar por temporadas a las fincas. Estas personas van a trabajar unos cuantos meses a las fincas y luego regresan a su vida normal. Entonces, esos también se constituyen como trabajadores campesinos. Pero para ampliar más esta definición tenemos el Código de Trabajo en su artículo 138. Artículo 138. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales de una empresa agrícola o ganadera. En este artículo aparecen los diferentes nombres que reciben los campesinos. Artículo 139. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquellos o a estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecuta el trabajador campesino jefe de familia. En consecuencia, estos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Entonces, en este artículo 139 se da protección a los hijos y a la esposa de los jefes de familia que van a trabajar a las fincas y la ley entonces los ampara y dice que a pesar de que ellos vayan acompañando al jefe de familia, ellos también hacen un trabajo y por el trabajo que hacen también los patronos entonces están obligados a prestarles o darles un contrato de trabajo a pesar de que ellos sean nada más constituidos como coayudantes o ayudantes del jefe de familia. En este artículo 140. Nos habla de quienes no pueden ser los representantes de los patronos o los intermediarios de empresas agrícolas o ganaderas. En primer lugar,
tenemos a los habilitadores de jornaleros, es decir, que son aquellas personas que buscan a los trabajadores para que vayan a trabajar en empresas o fincas. En segundo lugar, tenemos a los que em, se contempla en el artículo 7 del mismo Código de Trabajo, que son personas que consuman drogas o consuman algún tipo de estupefaciente. Luego tenemos a personas que sean ebrias o que sean alcohólicas, ¿verdad? Y también se descarta a las personas que tengan algún tipo de cargo público, a menos que estos sean dueños de la empresa o que hayan sido siempre los representantes de esta empresa o de la finca. Y por último, no se pueden tomar o no se admiten que sean representantes aquellas personas que tengan malas costumbres, pero esto, definir quienes tienen malas costumbres no es algo que sea por nada más establecerlo, sino que es trabajo de la inspección de trabajo determinar que una persona tenga una mala costumbre. En el artículo 141 lo que es más importante recalcar es que los reclutadores de trabajadores campesinos deben de recibir de su patrono un salario fijo. Es únicamente el salario fijo lo que deben de recibir estas personas. Estas personas no pueden pedir a los trabajadores un porcentaje de su salario debido a que ellos fueron los que les buscaron trabajo, ni tampoco deben recibir ningún tipo de gratificación por haber buscado trabajo para estos campesinos. En el artículo 142, en resumen, nos dice que es obligación ya sea del patrono mismo o del representante del patrono pedir al trabajador campesino que muestre un documento en donde se ratifique o se establezca que ya no tiene ningún tipo de vínculo con alguna empresa o finca en la que haya trabajado anteriormente, para que éste pueda ser empleado por su nuevo patrono. En el artículo 143 se establece que es obligación de la Inspección General de Trabajo instruir a sus trabajadores y también se establece que las autoridades departamentales y municipales deben cooperar con la inspección en el cumplimiento de esta obligación. En el artículo 144, en la literal B y C, se establece que el patrono debe suministrar a sus trabajadores prestaciones como por ejemplo servicios médicos, medicina, viáticos, escuelas, maestros, gastos de defunción y de maternidad, así como garantizarle el IX. Pero también en este artículo se establece que el patrono debe de garantizarlos o de brindarlos solo si éste tiene la capacidad para hacerlo. Por último, en el artículo 145 se establece que los trabajadores tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijan los reglamentos de salubridad. Esto último, quiero hacer mención que se establece así en el Código de Trabajo, sin embargo, en la realidad no es así. Las personas que van a trabajar en fincas realmente viven en hacinamiento, así que a pesar de que existen leyes que protegen a los trabajadores campesinos, muchas veces no se llega a materializar estas leyes. Además de eso, quiero em, mencionar que existen otras injusticias que sufren estos trabajadores debido a que ellos son el grupo que menos acceso tienen a la educación. Es por ello que la ignorancia los vuelve vulnerables y los vuelve presas de las injusticias. Una de ellas, por ejemplo, es la expropiación de sus tierras.
Y prueba de ello es la noticia que les voy a dejar a continuación. En Guatemala, más de 90 familias del municipio de Chicamán, departamento de Quiché, exigen inmediato pago de 2 caballerías de tierras actualmente ocupadas por la hidroeléctrica más grande de Guatemala, la represa Chixoy. ¿Exigimos el pago de nuestra tierra al gobierno? ¡Sí! Reclaman el pago de sus tierras ancestrales, arrebatadas por el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, durante la construcción de la represa Chixoy. Nosotros queremos que nos pague el del INDE los daños que ha hecho por nuestra tierra, porque nuestras tierras son más de 2 caballerías. Un monjón de nuestra tierra está hundido. Aseguran ser los propietarios directos de la finca número 7043 de la comunidad de La Campana del municipio de Chicamán, que luego de un arduo trabajo agilizaron el pago de su propiedad colectiva. Y en el año 1991 se terminó de pagar esa finca. Y en el año 1992 INDE agarró otra parte de la finca que hizo una de su desmembración y sin saber a las comunidades. Parte de su territorio está sumergida en las profundidades del agua, mientras que un porcentaje no calculado ocupa la infraestructura hidroeléctrica desde 1976. Esa área está ocupada por la construcción de la hidroeléctrica. Ahí está lo que es Bocatomo, 3 casetas con puertos, todo lo que es la plataforma de la energía eléctrica que generan en todo lo que es Centroamérica. Recuerdan la fertilidad de sus tierras y la abundancia de agua que ahí existía. Y aquí eran nuestros trabajaderos y era un terreno bien fértil, aquí se daba de todos. Va. En el año 2009, el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, se comprometió a reconocerles el precio de sus tierras, pero actualmente las familias dicen que fueron engañadas. Luego de 37 años, ninguna de las 33 comunidades desalojadas de estas tierras han sido indemnizadas y ante la negativa del gobierno, las comunidades aseguran seguir luchando por un pago justo de sus tierras. Rolanda García, Telesur, Guatemala.